¿Sabías que aproximadamente el 82% de los vehículos que circulan por las carreteras terminan su vida útil mucho antes de alcanzar las 150.000 millas? Muchos de ellos acaban en desguaces o subastas de salvamento no por accidentes catastróficos, sino por una acumulación de negligencias evitables que los fabricantes prefieren no enfatizar demasiado. Existe una diferencia abismal entre un coche diseñado para durar el periodo de garantía y un coche mantenido para durar toda una vida. Mientras que las marcas compiten por ofrecer costes de mantenimiento proyectados bajos para atraer a compradores de flotas y clientes nuevos, el entusiasta de la longevidad sabe que esos intervalos sugeridos son, en el mejor de los casos, optimistas y, en el peor, una sentencia de muerte prematura para los componentes internos. El secreto de aquellos pocos vehículos que logran duplicar o triplicar la esperanza de vida promedio no reside en la suerte ni en haber comprado una unidad bendecida desde la línea de montaje. Reside en la comprensión profunda de la química de los fluidos, la física del calor y la disciplina de la prevención. Por eso hoy te contaremos esos 20 hábitos que transformarán la relación con su motor y que determinarán si tu motor llegará a las 500.000 millas o si se convertirá en chatarra antes de la segunda década. Hábito 20. El cambio de aceite preventivo. La regla de las 3.000 millas. El aceite es literalmente la sangre de su vehículo, y el cambio de este fluido es la intervención de mantenimiento más importante que jamás realizará. Sin embargo, existe un conflicto de intereses masivo entre lo que dicta su manual del propietario y lo que dictan las leyes de la fricción. En los últimos años, hemos visto cómo los intervalos de cambio de aceite recomendados por los fabricantes han pasado de las 3.000 o 5.000 millas a las 10.000 o incluso 15.000 millas. Esta tendencia no se debe a un avance milagroso en la química del aceite que lo haga inmortal, sino a una presión comercial por reducir el coste de propiedad percibido y cumplir con normativas ambientales de residuos de fluidos. La realidad técnica es que, aunque los aceites sintéticos modernos son extraordinariamente resistentes, su capacidad para suspender partículas de carbón, humedad y ácidos resultantes de la combustión tiene un límite físico. La regla de las 3.000 millas para aceites minerales o 5.000 millas para sintéticos de alta gama es el seguro más barato que puede comprar. Al llegar a las 7.000 millas, incluso el mejor aceite del mercado ha comenzado un proceso de degradación térmica donde los aditivos detergentes y dispersantes se agotan. Cuando esto sucede, el aceite ya no puede mantener los residuos en suspensión y estos comienzan a depositarse en las paredes del motor en forma de lodo o barniz. Estos depósitos obstruyen los pasajes de lubricación microscópicos que alimentan los cojinetes del cigüeñal y los árboles de levas. Un motor que funciona con aceite viejo está, esencialmente, lijándose a sí mismo desde adentro. Además, el fenómeno de la dilución por combustible, común en motores de inyección directa modernos, reduce la viscosidad del aceite rápidamente, dejando las paredes del cilindro vulnerables. Ignorar el intervalo de marketing del manual y volver a una disciplina de cambio proactiva garantiza que las superficies metálicas nunca entren en contacto directo, permitiendo que componentes que normalmente fallarían a las 200.000 millas se mantengan impecables mucho después de las 500 milihardi. Hábito 19. El tiempo de calentamiento, en ralentí. La regla de los 30 segundos. Uno de los momentos de mayor desgaste para cualquier motor de combustión interna es el primer minuto después de un arranque en frío. Durante las horas que el coche permanece apagado, la gravedad hace que la mayor parte del aceite se drene hacia el cárter, dejando las partes superiores del motor, como las válvulas, los seguidores y los turbocompresores, con apenas una película molecular de protección. Muchos conductores tienen el hábito nocivo de arrancar el motor y poner el vehículo en marcha inmediatamente, o peor aún, acelerar con fuerza para salir rápido de un estacionamiento. Aplicar carga a un motor cuyos metales aún no han alcanzado una temperatura de expansión operativa y cuyo aceite no ha circulado completamente es una receta para el desastre a largo plazo. La regla de los 30 segundos no pide que usted espere 10 minutos a que el motor esté caliente, ya que el ralentí prolongado también tiene sus desventajas, pero sí exige un tiempo de espera técnico. 30 segundos es el tiempo promedio necesario para que la bomba de aceite presurice todo el sistema, llene los tensores de cadena hidráulicos y alcance los componentes más alejados del cigüeñal.
Durante este breve periodo, usted permite que la viscosidad del aceite disminuya lo suficiente para fluir con facilidad a través de las tolerancias ajustadas de los motores modernos. Además, los metales como el aluminio y el acero tienen diferentes coeficientes de expansión térmica. Si usted exige potencia máxima antes de que estas piezas hayan comenzado a expandirse uniformemente, está creando tensiones mecánicas innecesarias que pueden derivar en fallas de la junta de la culata o desgaste prematuro de los anillos de los pistones. Este hábito, repetido miles de veces a lo largo de los años, marca la diferencia entre un motor que consume aceite a las 100.000 millas y uno que mantiene una compresión perfecta al llegar al medio millón. Hábito 18. Nunca conducir con el tanque en la reserva. Este hábito suele ser ignorado porque muchos conductores lo ven como un problema logístico o de conveniencia, más que como una cuestión de integridad mecánica. Sin embargo, el sistema de combustible de un vehículo moderno es una pieza de ingeniería de precisión que depende del propio combustible para su supervivencia. La bomba de combustible, situada dentro del tanque en la mayoría de los coches actuales, es un motor eléctrico que genera una cantidad considerable de calor mientras trabaja para enviar gasolina a alta presión hacia los inyectores. El combustible que rodea a la bomba actúa como un refrigerante líquido, absorbiendo ese calor y disipándolo. Cuando usted permite habitualmente que el nivel baje de un cuarto de tanque, la bomba queda expuesta al aire y pierde su capacidad de enfriamiento. Una bomba que opera constantemente a temperaturas más altas sufre una degradación acelerada de sus bobinados eléctricos y de sus sellos internos. Además, todos los tanques de combustible, sin excepción, acumulan una cierta cantidad de sedimentos, humedad por condensación y partículas microscópicas de suciedad a lo largo de los años. Estos residuos suelen asentarse en el fondo del tanque. Al circular con el nivel de reserva, existe una mayor probabilidad de que la bomba succione estos contaminantes concentrados. Aunque el filtro de combustible debería detener las partículas más grandes, la humedad y los sedimentos finos pueden pasar, causando erosión en los inyectores y afectando el patrón de pulverización. Un patrón de combustible pobre genera puntos calientes en la cámara de combustión que pueden dañar los pistones. Mantener el tanque siempre por encima de un cuarto no solo evita que usted se quede varado, sino que protege un componente cuyo reemplazo suele requerir el desmontaje del eje trasero o del tanque completo, un coste que se puede evitar fácilmente con este simple cambio de comportamiento. Hábito 17. El uso de filtros de aceite de alta eficiencia. Es una tragedia común ver a propietarios que invierten grandes sumas de dinero en el mejor aceite sintético del mercado para luego instalar el filtro de aceite más barato disponible en la tienda de repuestos. Este es un error crítico. El filtro de aceite es el único guardián que se interpone entre los contaminantes abrasivos y las superficies de rodamiento de su motor. No todos los filtros son iguales, aunque por fuera parezcan latas de metal idénticas. Los filtros económicos suelen utilizar un medio filtrante de celulosa simple con una eficiencia de filtrado pobre, a menudo dejando pasar partículas de más de 40 micras. Las partículas que causan el mayor desgaste en un motor son aquellas que tienen el mismo tamaño que el espacio de tolerancia entre las piezas móviles, generalmente entre 5 y 20 micras. Un filtro de alta eficiencia, fabricado con medios sintéticos o mezclas de fibra de vidrio, puede capturar más del 99% de estas partículas microscópicas. Además de la capacidad de filtración, la construcción interna es vital. Los filtros de calidad cuentan con una válvula de derivación robusta y, lo más importante, una válvula de retención trasera de silicona de alta calidad. Esta válvula impide que el aceite se drene hacia el cárter cuando el motor está apagado, garantizando que en el siguiente arranque haya presión de aceite instantánea. Los filtros baratos utilizan válvulas de goma que se endurecen con el calor y fallan, provocando arranques en seco que destruyen el motor poco a poco. Si su meta son las 500.000 millas, el filtro de aceite debe tratarse con la misma importancia que el propio motor. Elegir una marca reconocida por su capacidad de filtrado microscópico y su construcción interna superior es una de las inversiones con mayor retorno en la vida útil de su vehículo. Hábito 16. El reemplazo del refrigerante anticongelante. El sistema de enfriamiento es el responsable de gestionar el enemigo número uno de la longevidad, el calor extremo.
El líquido refrigerante no es simplemente agua con colorante. Es un paquete químico complejo diseñado para elevar el punto de ebullición, bajar el punto de congelación y, fundamentalmente, prevenir la corrosión interna. Con el paso del tiempo y los ciclos constantes de calor y frío, los inhibidores de corrosión dentro del anticongelante se agotan. Cuando esto sucede, el fluido se vuelve ácido. Un refrigerante ácido es extremadamente peligroso debido a un fenómeno llamado corrosión galvánica. En un motor moderno que combina diversos metales como aluminio, hierro, cobre y acero, el líquido refrigerante viejo puede actuar como un electrolito, permitiendo que pequeñas corrientes eléctricas fluyan entre los metales, carcomiéndolos desde el interior. Esto destruye prematuramente los sellos de la bomba de agua, corroe los pasajes internos de la culata y puede llegar a perforar el núcleo del calentador o el radiador. Además, el refrigerante degradado pierde su capacidad de lubricar los sellos de la bomba de agua, lo que lleva a fugas y eventuales sobrecalentamientos que pueden doblar una culata en cuestión de segundos. Muchos fabricantes afirman que sus refrigerantes son de larga duración y pueden durar 10 años o 150.000 millas. Para el propietario que busca las 500.000 millas, este intervalo es inaceptable. Cambiar el refrigerante cada 3 o 5 años, realizando un lavado completo del sistema para eliminar sedimentos, asegura que las superficies de transferencia de calor se mantengan limpias y que los sellos de caucho y plástico del sistema no se vuelvan quebradizos. Un motor que siempre opera dentro de su rango de temperatura óptima y sin corrosión interna, es un motor que tiene el camino despejado para alcanzar el 500.000 de millas sin reparaciones mayores. Hábito 15. El mantenimiento de la transmisión. Fluido y filtro. Dentro de la industria automotriz contemporánea, uno de los engaños más perjudiciales para la longevidad de un vehículo es el concepto del fluido de transmisión de por vida. Muchos fabricantes aseguran en sus manuales de usuario que la caja de cambios es una unidad sellada que no requiere intervención a menos que presente una falla. Esta afirmación es técnicamente insostenible desde la perspectiva de la termodinámica y la química de polímeros. La transmisión automática es, probablemente, el componente más complejo de su coche, albergando cientos de piezas móviles, embragues de fricción y un cuerpo de válvulas que opera con tolerancias de millonésimas de pulgada. El fluido de transmisión no solo lubrica, sino que actúa como un fluido hidráulico para ejecutar los cambios y como un refrigerante para los discos de embrague. Con el tiempo, el calor extremo degrada los modificadores de fricción y los detergentes del fluido. Además, cada vez que la transmisión realiza un cambio, se desprenden partículas microscópicas de material de fricción y metal. Si el fluido no se cambia, estas partículas actúan como una pasta abrasiva que erosiona los canales del cuerpo de válvulas y desgasta los sellos de goma, volviéndolos quebradizos. El hábito de reemplazar el fluido y el filtro cada 30.000 o 40.000 millas es la única forma de garantizar que la transmisión llegue a las 500.000 millas. Ignorar esto suele resultar en cambios bruscos o patinamientos alrededor de las 120.000 millas, momento en el cual el daño suele ser irreversible y la factura de reparación puede superar los $3.000 o $5.000. Un mantenimiento proactivo previene la acumulación de barniz en los solenoides y mantiene la presión hidráulica en niveles de fábrica, asegurando una operatividad suave por décadas. Hábito 14. El cuidado del líquido de frenos. El sistema de frenado es su principal seguro de vida, pero su fluido es uno de los más descuidados por los conductores promedio. La mayoría de los líquidos de frenos, como el punto 3 o el punto 4, tienen una propiedad química denominada higroscopia, lo que significa que tienen una afinidad natural para absorber humedad del aire. Incluso en sistemas cerrados, la humedad penetra a través de los sellos de goma y los poros de las mangueras de freno. El problema de tener agua en el sistema es doble y catastrófico. Primero, el agua reduce drásticamente el punto de ebullición del fluido. Bajo frenadas intensas o descensos en pendientes, el agua puede convertirse en vapor, creando burbujas que hacen que el pedal se hunda hasta el fondo sin frenar el vehículo. Segundo, y más relevante para la longevidad mecánica, el agua provoca corrosión interna en los componentes metálicos. El módulo del sistema de frenado antibloqueo, conocido como módulo de ABS,
Contiene válvulas y motores extremadamente finos que se oxidan y se bloquean en presencia de humedad. Reemplazar un módulo de ABS puede costar más de $1.500. El hábito de purgar y reemplazar el líquido de frenos cada 2 años o 30.000 millas elimina la humedad y los residuos metálicos de los cilindros maestros y las pinzas de freno, extendiendo la vida de todo el sistema y garantizando una respuesta firme y segura en cada detención. Hábito 13. El reemplazo del fluido de la dirección hidráulica. La dirección asistida es un sistema que a menudo se olvida hasta que la bomba comienza a gemir o la dirección se vuelve pesada. El fluido de la dirección hidráulica está sujeto a presiones inmensas, a menudo superando las 1.000 o 1.500 libras por pulgada cuadrada. Bajo este estrés mecánico y el calor generado por el bombeo constante, el fluido pierde sus propiedades lubricantes y sus aditivos antiespumantes. Cuando el fluido se degrada, se vuelve oscuro y comienza a degradar los sellos internos de la cremallera de dirección. Una vez que un sello interno falla, el fluido comienza a fugarse hacia las botas de polvo o, peor aún, permite que el metal roce contra el metal dentro del mecanismo de dirección. El reemplazo de una cremallera de dirección es una tarea laboriosa y costosa. Al establecer el hábito de succionar y reemplazar el fluido del depósito cada 20.000 millas, usted introduce nuevos aditivos que mantienen los sellos de goma flexibles y jóvenes. Esto evita que los contaminantes desgasten el eje de la bomba y prolonga la vida de la caja de dirección de manera indefinida. Un sistema de dirección bien mantenido debe sentirse tan preciso a las 400.000 millas como se sentía el día que el coche salió del concesionario. Hábito 12. El cambio de fluido de diferenciales y caja de transferencia. En vehículos de tracción trasera, tracción total o 4x4, los diferenciales y las cajas de transferencia son los héroes olvidados que transmiten la potencia del motor a las ruedas. Estas unidades albergan engranajes hipoides que soportan cargas de torsión masivas. Debido a la forma en que estos engranajes interactúan, existe una presión de contacto extrema que requiere un lubricante con aditivos de extrema presión. A diferencia del motor, estas unidades no suelen tener filtros de aceite, lo que significa que cualquier viruta metálica resultante del desgaste normal permanece suspendida en el fluido, circulando a través de los rodamientos. Con el tiempo, este fluido se satura de metal y pierde su viscosidad. En condiciones de lluvia o al cruzar charcos profundos, los diferenciales pueden incluso aspirar humedad a través de sus válvulas de ventilación, creando una emulsión lechosa que no lubrica en absoluto. Cambiar el aceite de los ejes y de la caja de transferencia cada 50.000 millas es vital. Este hábito previene el aullido característico de los diferenciales desgastados y asegura que los rodamientos de agujas y los piñones se mantengan en tolerancias perfectas, permitiendo que los componentes de la transmisión final sobrevivan tanto como el propio bloque del motor. Hábito 11. La limpieza del cuerpo de aceleración y válvula de control de aire de marcha mínima. Para que un motor funcione con la máxima eficiencia y suavidad, necesita una gestión precisa del flujo de aire. Con los kilómetros, los vapores de aceite provenientes del sistema de ventilación positiva del cárter se condensan en el cuerpo de aceleración, creando una capa de carbón pegajoso alrededor de la mariposa. Esta acumulación interfiere con el movimiento preciso de la placa y obstruye los pasajes de la válvula de control de aire de marcha mínima, conocida como válvula IAC. Cuando esto sucede, el motor comienza a experimentar una marcha mínima errática, vibraciones excesivas y, en casos graves, se apaga al detenerse. Estas vibraciones de baja frecuencia no son solo una molestia, se transmiten a través de los soportes del motor y de la transmisión, acelerando su degradación. Un motor que no puede mantener un ralentí estable también sufre de una combustión incompleta, lo que ensucia las bujías y sobrecarga el convertidor catalítico. El hábito de limpiar el cuerpo de aceleración y la válvula IAC con un solvente específico cada 30.000 millas mantiene la respuesta del acelerador instantánea y la marcha mínima tan suave que apenas se siente que el coche está encendido. Esta limpieza previene el esfuerzo innecesario de los actuadores electrónicos y contribuye directamente a la longevidad de los componentes de montaje del motor. Hábito 10. El reemplazo proactivo de la correa de distribución, banda de tiempo. La correa de distribución es el componente más crítico en la arquitectura de un motor de combustión interna.
Su función es coordinar con precisión de milisegundos la apertura y el cierre de las válvulas con la posición de los pistones. En la gran mayoría de los vehículos modernos, los ingenieros utilizan un diseño de motor denominado de interferencia. Esto significa que el espacio por el que se desplazan los pistones y el espacio donde se abren las válvulas se superponen en diferentes momentos del ciclo. Mientras la correa de distribución esté íntegra, esta danza mecánica es perfecta. Sin embargo, si la correa se rompe o salta apenas unos dientes debido al estiramiento o al desgaste de los materiales, los pistones impactarán violentamente contra las válvulas abiertas. El resultado es una catástrofe mecánica instantánea que incluye válvulas dobladas, pistones perforados y, en muchos casos, la destrucción total de la culata y el bloque del motor. Una reparación de este tipo suele costar entre $4.000 y $8.000 o incluso requerir el reemplazo completo de la planta motriz. Los fabricantes suelen sugerir el cambio cada 60.000 o 100.000 millas, pero para quien busca llegar al medio millón de millas, el hábito debe ser el reemplazo proactivo cada 60.000 millas o 5 años, lo que ocurra primero. Es vital comprender que las correas de caucho se degradan no solo por el uso, sino por el tiempo y el calor extremo del vano motor. Al realizar este mantenimiento, es imperativo reemplazar también la bomba de agua y los tensores, ya que si un rodamiento del tensor se traba, destruirá una correa nueva en cuestión de segundos. Este hábito es la diferencia entre un coche que se jubila prematuramente en un desguace y uno que sigue funcionando con la compresión de fábrica durante décadas. Hábito 9. La inspección y cambio de correas de accesorios. A diferencia de la correa de distribución, las correas de accesorios son visibles y operan componentes periféricos como el alternador, el compresor del aire acondicionado y, frecuentemente, la bomba de agua. Aunque su rotura no siempre destruye el motor de forma inmediata como lo hace la banda de tiempo, sus consecuencias pueden ser igualmente fatales si el conductor no reacciona en segundos. Si la correa de accesorios se rompe mientras conduce a alta velocidad, usted perderá inmediatamente la asistencia de la dirección hidráulica, lo que hará que el coche sea extremadamente difícil de maniobrar. Más grave aún es que el alternador dejará de cargar la batería y, si la bomba de agua es impulsada por esta correa, la circulación del refrigerante se detendrá en seco. En menos de 2 minutos, la temperatura del bloque subirá a niveles que pueden derretir los empaques de la culata o deformar el metal. El hábito preventivo consiste en inspeccionar visualmente estas correas cada 5.000 millas, buscando grietas transversales, deshilachados o zonas brillantes que indiquen patinamiento. Un técnico experimentado sabe que si una correa tiene más de 3 grietas en 1 pulgada de longitud, ha llegado al final de su vida útil. Cambiar estas correas de forma preventiva cada 40.000 millas es una inversión mínima de apenas $100 o $200 que evita quedar varado en la carretera y protege la integridad térmica del motor. Un sistema de accesorios silencioso y bien tensado garantiza que todos los sistemas eléctricos y de enfriamiento funcionen sin estrés mecánico adicional. Hábito 8. El cuidado de los soportes del motor y transmisión. Los soportes del motor son bloques de caucho y metal, diseñados para aislar las vibraciones naturales de la combustión y el movimiento de la transmisión del resto del chasis. Con el paso de los años y los ciclos de calor, el caucho se endurece, se agrieta o colapsa. Cuando un soporte falla, el motor ya no está firmemente anclado. Cada vez que usted acelera o frena, la planta motriz se inclina excesivamente. Este movimiento no es solo una cuestión de comodidad o ruido. El motor que se mueve en exceso ejerce una tensión enorme sobre las mangueras del radiador, los cables eléctricos, las líneas de combustible y, lo más crítico, sobre las juntas homocinéticas y los ejes de transmisión. Un soporte de motor roto puede causar que una manguera de refrigerante se desconecte repentinamente o que un eje de tracción se salga de su posición, provocando daños colaterales costosos. Además, las vibraciones constantes no absorbidas por los soportes se transmiten al tablero, a los componentes electrónicos y a la estructura misma del vehículo, provocando que los tornillos se aflojen y que aparezcan ruidos estructurales imposibles de eliminar. El hábito de inspeccionar los soportes cada vez que se realiza un cambio de aceite permite detectar fugas de fluido en los soportes hidráulicos o grietas en el caucho antes de que el motor comience a dar sacudidas. Mantener los soportes en perfecto estado es fundamental para proteger la arquitectura periférica del coche
y asegurar que la energía del motor se transmita a las ruedas y no se pierda en movimientos parásitos destructivos. Hábito 7. La limpieza del chasis y prevención de óxido. De nada sirve tener un motor que pueda durar 1.000.000 de millas si la estructura que lo sostiene se desintegra por la corrosión. El óxido es el cáncer de los automóviles y, una vez que se establece profundamente en los puntos de soldadura o en los rieles del chasis, la reparación es económicamente inviable y compromete la seguridad estructural en caso de impacto. En regiones donde se utiliza sal en las carreteras durante el invierno o en zonas costeras con aire salino, la corrosión actúa con una velocidad alarmante. La sal y la humedad crean una celda galvánica que devora el acero centímetro a centímetro. El hábito preventivo más importante aquí es el lavado profundo del chasis al menos una vez al mes y, especialmente, después de cada tormenta de nieve. No basta con lavar la carrocería, es necesario utilizar agua a presión para eliminar los depósitos de sal de los rincones ocultos, los brazos de control y los huecos de las ruedas. Para quienes buscan la máxima longevidad, la aplicación de tratamientos anticorrosivos basados en aceite o cera es una estrategia ganadora. Estos productos sellan el metal y repelen la humedad. Un coche con un chasis impecable mantiene su valor de reventa y permite que los mecánicos realicen reparaciones futuras sin tener que luchar con tornillos soldados por el óxido que suelen romperse y duplicar el tiempo de mano de obra. La integridad estructural es la base sobre la cual se construye un vehículo de altísimo kilometraje. Hábito 6. Rotación y alineación constante de neumáticos. Muchos conductores ven los neumáticos simplemente como piezas de caucho que se reemplazan cuando están lisas, pero su estado dicta la salud de todo el sistema de suspensión. Un neumático mal desgastado genera vibraciones armónicas que viajan a través de los rodamientos de masa, los amortiguadores y los bujes de la suspensión, desgastándolos prematuramente. El hábito de rotar los neumáticos cada 5.000 o 7.000 millas asegura que el desgaste sea uniforme en las 4 esquinas, maximizando la vida útil de la banda de rodadura y manteniendo el equilibrio dinámico del vehículo. Sin embargo, la rotación debe ir acompañada de una alineación de precisión al menos una vez al año o cada vez que se golpee un bache profundo. Un vehículo desalineado obliga a los componentes de la dirección a luchar entre sí, generando calor innecesario en los rodamientos y forzando a la bomba de dirección a trabajar más de lo debido. Además, una alineación incorrecta aumenta la resistencia al rodamiento, lo que eleva el consumo de combustible de manera significativa. Al mantener los neumáticos balanceados y el coche perfectamente alineado, usted reduce el estrés sobre las juntas esféricas y los terminales de dirección. Este hábito no solo ahorra miles de dólares en neumáticos a largo plazo, sino que preserva la sensación de conducción firme y precisa, evitando que el coche se sienta viejo y flojo antes de tiempo. Hábito 5. El cambio de bujías y bobinas. Antes de que fallen. Las bujías son los componentes encargados de generar la chispa necesaria para la combustión dentro de la cámara. Muchos conductores esperan a que el motor comience a vibrar o que se encienda la luz de advertencia en el tablero para reemplazarla. Este es un error que puede costar la vida del motor. Cuando una bujía está desgastada o una bobina de encendido comienza a debilitarse, se producen lo que los mecánicos llaman fallas de encendido. En estos ciclos, la gasolina es inyectada en el cilindro pero no se quema. Esa gasolina líquida actúa como un solvente potente que lava la película de aceite lubricante de las paredes del cilindro. Sin esa capa protectora de aceite, los anillos del pistón raspan directamente contra el metal de la camisa del cilindro, provocando un desgaste acelerado y pérdida de compresión en cuestión de pocas millas. Además, el combustible no quemado viaja por el escape y llega al catalizador, donde se incendia debido a las altas temperaturas, fundiendo los metales preciosos internos y destruyendo un componente que cuesta más de $1.500. El hábito preventivo consiste en reemplazar las bujías de iridio cada 50.000 millas, aunque el manual prometa 100.000, y renovar las bobinas de encendido cada 80.000 millas. Esta pequeña inversión asegura que cada gota de combustible se convierta en energía y no en un agente químico que destruya sus cilindros desde adentro. Hábito 4. El uso de combustible de calidad detergentes. Top Tier. No toda la gasolina es igual. Aunque el octanaje sea el correcto, la diferencia crítica reside en el paquete de aditivos detergentes que se añaden al combustible.
El hábito de utilizar exclusivamente gasolinas certificadas como de alta calidad garantiza que los inyectores y las válvulas de admisión permanezcan libres de depósitos de carbón. En los motores modernos de inyección directa, el problema es aún más grave, ya que el combustible no baña la parte trasera de la válvula de admisión para limpiarla. El uso de combustible barato o de dudosa procedencia acelera la formación de costras de carbono que restringen el flujo de aire y provocan que el motor se sienta pesado y con falta de potencia. Con el tiempo, estos depósitos pueden desprenderse y caer dentro del cilindro, causando daños físicos. Un conductor que busca llegar a las 500.000 millas sabe que ahorrar 10 centavos por galón en la estación de servicio es una economía falsa que terminará en una factura de limpieza de válvulas de $1.000. Mantener el sistema de combustible impecable es vital para preservar la eficiencia térmica y la respuesta inmediata del acelerador que caracteriza a un motor joven. Además, una combustión limpia reduce la carga de trabajo del sistema de evaporación de emisiones, prolongando la vida útil del bote de carbón activado y las válvulas de purga que suelen fallar por obstrucciones de partículas. La acumulación de residuos en las válvulas no solo afecta el rendimiento, sino que altera la dinámica de fluidos diseñada por los ingenieros. Cuando el carbón se solidifica en los vástagos de las válvulas, actúa como una lija que destruye los sellos de válvula, permitiendo que el aceite de motor se filtre a la cámara de combustión. Esto genera un ciclo vicioso donde el aceite quemado produce más carbón, el cual termina contaminando los sensores de oxígeno y el sensor de flujo de aire masivo. Un combustible con detergentes certificados previene que estas impurezas se adhieran en primer lugar. Además, estos aditivos de alta calidad protegen las paredes de los inyectores de la corrosión galvánica, asegurando que el patrón de pulverización sea siempre una niebla fina y no un chorro sólido que desperdicia energía. Hábito 3. La inspección de mangueras y abrazaderas. El sistema de enfriamiento opera bajo una presión considerable para elevar el punto de ebullición del refrigerante. Las mangueras de caucho están sujetas a ciclos constantes de expansión y contracción, además de sufrir la degradación química desde el interior. El hábito preventivo consiste en realizar una inspección táctil de cada manguera principal y secundaria cada 5.000 millas. Usted debe buscar zonas que se sientan demasiado blandas, como esponjas, o zonas excesivamente duras y quebradizas. Una manguera que explota a velocidad de autopista vacía el sistema de refrigeración en menos de 10 segundos. Para cuando la aguja de temperatura sube, el daño en la culata ya puede ser irreversible. Igualmente importantes son las abrazaderas. Las versiones de fábrica de resorte son generalmente superiores a las de tornillo porque mantienen una presión constante sin importar la temperatura. Reemplazar todo el juego de mangueras cada 7 años o 100.000 millas es una regla de oro para evitar sorpresas catastróficas. Un sistema de enfriamiento estanco y presurizado es la única garantía de que su motor no morirá por un golpe de calor innecesario. Es fundamental revisar también los puntos de unión con el termostato y el radiador, donde las vibraciones del motor suelen generar grietas microscópicas en el caucho que solo se manifiestan bajo alta carga de trabajo. Más allá de las mangueras principales, existen pequeñas líneas de vacío y mangueras de retorno que suelen ser ignoradas. Una fisura diminuta en una línea de vacío puede engañar a la computadora del auto, haciendo que la mezcla de aire y combustible sea demasiado pobre, lo que eleva la temperatura interna de los pistones de manera alarmante. Las abrazaderas, por su parte, pierden tensión debido a la fatiga del metal tras miles de ciclos térmicos. Al inspeccionarlas, es fundamental verificar que no existan rastros de polvo blanquecino o manchas de color rosa o verde seco, que son indicadores inequívocos de una fuga lenta. Asegurar la integridad de cada conexión del sistema de presurización es lo que permite que el motor opere en su rango térmico ideal, evitando que los empaques de la culata se deformen por una expansión térmica desigual. Hábito 2. El cuidado de la batería y el sistema de carga. En los vehículos contemporáneos, la batería no solo sirve para arrancar el motor, actúa como un estabilizador de voltaje para docenas de módulos de control electrónico. Una batería vieja o con las celdas debilitadas obliga al alternador a trabajar al 100% de su capacidad de forma constante, lo que acorta drásticamente la vida útil de sus diodos y rodamientos. Además,
Una batería en mal estado puede generar picos de voltaje que fríen los sensores delicados o corrompen el software de la computadora del motor. El hábito consiste en limpiar los terminales de la batería con una solución de bicarbonato de sodio y agua para evitar la corrosión ácida y realizar una prueba de carga anual. Si la batería tiene más de 4 años, debe ser reemplazada preventivamente. Un sistema eléctrico saludable protege la inversión en componentes electrónicos y asegura que todos los sistemas de seguridad activa funcionen correctamente en todo momento. La salud del alternador depende directamente de la resistencia interna de la batería. Ignorar una batería débil es sentenciar a muerte al generador de energía de su vehículo, una pieza que cuesta 5 veces más que el acumulador mismo. La salud del sistema eléctrico está directamente vinculada a la longevidad de la transmisión automática y los sistemas de frenado antibloqueo. Muchos fallos que parecen ser problemas mecánicos costosos son en realidad causados por una unidad de control que recibe un voltaje errático. Cuando la batería está al final de su vida útil, el alternador debe trabajar a temperaturas mucho más altas para compensar la falta de almacenamiento químico, lo que puede quemar el regulador interno. Un sistema eléctrico estable previene la desprogramación de los cuerpos de aceleración electrónicos y garantiza que los sensores de posición del cigüeñal envíen señales nítidas a la unidad central. Mantener los contactos libres de sulfatación no es solo estética, es asegurar que la conductividad se mantenga en niveles óptimos para evitar caídas de tensión que confunden a los sistemas de seguridad del vehículo. Hábito 1. Escuchar a tu máquina. El diagnóstico sensorial. Este es el hábito más importante de todos y el que separa a los dueños de coches descartables de los miembros del club de las 500.000 millas. Usted debe conocer los sonidos, olores y sensaciones normales de su vehículo. Cualquier cambio, por sutil que sea, es un mensaje de la máquina. Un silbido suave puede indicar una fuga de vacío que, de ignorarse, dañará los sensores de oxígeno. Un olor dulce dentro del habitáculo es la señal temprana de una fuga en el núcleo del calefactor. Un ligero tirón en el volante hacia un lado indica que la alineación se ha perdido. El hábito consiste en dedicar 10 minutos a la semana, con el motor encendido y el capó abierto, simplemente para observar y escuchar. La mayoría de las fallas catastróficas dan avisos previos durante cientos de millas. Aprender a interpretar estos avisos permite realizar ajustes menores y económicos antes de que el componente falle por completo y cause daños colaterales. La atención consciente es la herramienta de mantenimiento más potente que posee cualquier propietario. El diagnóstico sensorial implica utilizar los 5 sentidos para monitorear la salud mecánica. Un olor a aceite quemado después de un viaje largo puede ser simplemente una junta de tapa de válvulas que gotea sobre el escape. Cambiar esa junta cuesta poco dinero, pero dejar que el nivel de aceite baje demasiado destruirá los cojinetes del motor. Una vibración leve en el pedal del freno al detenerse indica discos de freno alabeados que, si se ignoran, terminarán dañando los rodamientos de las ruedas y los componentes de la suspensión. El sonido de un chirrido al girar el volante es el aviso de que el líquido de la dirección asistida está bajo o contaminado. Al atender estos síntomas en sus etapas iniciales, el propietario evita el efecto dominó, donde una pieza pequeña termina arrastrando a componentes mayores hacia la falla total. El automóvil no debe ser visto como un gasto inevitable o un artículo desechable que se cambia cada 5 años. Es una herramienta de libertad y una inversión de movilidad que, si se trata con respeto y conocimiento técnico, puede servir fielmente durante décadas. La mentalidad del propietario que alcanza las 500.000 millas no es la de alguien que simplemente repara lo que se rompe, sino la de alguien que entiende la interconectividad de los sistemas mecánicos. Adoptar estos hábitos no requiere ser un experto, sino tener la disciplina de observar y actuar de manera proactiva. Al final del día, el coche es un reflejo del cuidado y la inteligencia del conductor que lo opera. Mantener una máquina en estado óptimo por 500.000 de millas es un testimonio de responsabilidad personal y una de las formas más inteligentes de proteger su patrimonio financiero a largo plazo.